Derecho fiscal. Unidad 3. Personas morales. 3.1. Obligaciones de las personas morales y facultades de la autoridad fiscal. 3.2. Ingresos acumulables. 3.3. Deducciones autorizadas. 3.4. Determinación del resultado. Personas morales. Persona moral es una agrupación de dos o más personas que se unen con un fin determinado en común. 3.1. Obligaciones de las personas morales y facultades de la autoridad fiscal. Las personas morales deberán determinar el impuesto sobre la renta ISR aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Estos tienen la obligación de llevar una contabilidad, expedir comprobantes de las actividades que realizan y conservar una copia del mismo a disposición de las autoridades. Expedir constancias en las que se especifiquen el monto de los pagos que son realizados. Presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información de las operaciones correspondientes. Llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos que estén en proceso y productos terminados. Presentar una declaración anual en la que se determina el resultado de los ejercicios realizados y el monto del impuesto que le corresponda pagar. Este deberá ser presentado ante las oficinas autorizadas en el lapso de los primeros 3 meses siguientes en la fecha en la que finalice el ejercicio. En caso de que se dejara cumplir o hubiese cometido algún error, deberá presentar la declaración omitida de manera voluntaria antes de que intervenga la autoridad. Facultades de la autoridad fiscal. Las autoridades fiscales están capacitadas para corregir los errores que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos. Deberán requerir a los contribuyentes de los datos y otros documentos que se requieran para llevar a cabo la revisión, realizar visitas a los contribuyentes para conocer las actividades que estos realicen. 3.2. Ingresos acumulables. Las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. No se considerarán ingresos. Punto número 1. Aumento de capital por pago de la pérdida de sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad. Punto número 2. No se considerará ingreso atribuible a un establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de la oficina central de la persona moral o de otro establecimiento de esta. ¿Cómo se obtienen los ingresos? En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o bien solamente la parte del precio cobrado durante el mismo. Los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente en el mes en el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo que se refiere el artículo de la fracción 16 del artículo 31 de esa ley, artículo 18. Los contribuyentes que celebren contratos de obras inmueble considerarán acumulable los ingresos provenientes de dichos contratos en la fecha en la que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda a su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro de los 3 meses siguientes a su aprobación o autorización. De lo contrario, los ingresos provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables hasta que sean efectivamente pagados. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior considerarán ingresos acumulables, además de los señalados en el mismo,
cualquier pago recibido en efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier obligación o cualquier otro tipo. Artículo 19. Otros ingresos. Los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley los siguientes. 1. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. 2. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. 4. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgue su uso o goce quedan a beneficio del propietario. 4. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos, valor acción, partes sociales o certificados de aportaciones patrimonial. 6. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. 7. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas o de bienes del contribuyente. 8. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. 10. El ajuste anual por infracción que resulte acumulable en los términos del artículo 46 de esta ley. 3.3. Deducciones autorizadas. Son los gastos que las autoridades tributarias han determinado que pueden disminuirse de los ingresos obtenidos para pagar menos impuestos. Deducciones autorizadas según el artículo 25 de la Ley del ISR, los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor, las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reserva para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, las cuotas pagadas por los patrones al Instituto México de Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores, las inversiones, las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio, el costo de lo vendido, los gastos netos de descuento, bonificaciones o devoluciones, los intereses desvengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno, el ajuste anual por inflación. Deducciones personales son los gastos que todas las personas físicas tienen derecho a disminuir de los ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. Dentro de las deducciones no se incluyen las deducciones personales. Son deducibles si son prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Gastos funerarios, aportaciones complementarias de retiro. El monto máximo es del 10% de los ingresos acumulables, sin que dichas aportaciones excedan de 5 o más elevadas al año. Primas de seguro de gastos médicos. Intereses reales efectivamente pagados por crédito hipotecarios. Transporte escolar siempre que sea obligatorio o se incluya en las colegiaturas para todos los alumnos y se señale por separado por el comprobante correspondiente. Colegiaturas en instituciones educativas privadas con registro de validez oficial de estudios, desde niveles preescolar hasta bachillerato o equivalente. Donativos no onerosos ni remunerativos que se otorguen como pago o cambio de servicios recibidos cuando se den instituciones autorizadas. El monto a deducir no se debe exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el ISR del año anterior. 3.4. Determinación del resultado.
El SAT calcula el ISR que las empresas deben pagar sobre sus ganancias, pero para saber a qué se refiere exactamente con ganancias, en este contexto hay que aclarar dos conceptos: utilidad fiscal y resultado fiscal. ¿Qué es el resultado fiscal? El resultado fiscal es la fracción de los ingresos de una persona moral sobre los cuales el SAT calcula y cobra el ISR correspondiente al ejercicio. Pero para obtener el resultado fiscal, primero debemos obtener la utilidad fiscal. ¿Cómo se calcula la utilidad fiscal? Según el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la utilidad fiscal se obtiene restando de los ingresos acumulables del ejercicio las deducciones autorizadas y las utilidades pagadas a los trabajadores durante el ejercicio. Estas operaciones pueden dar un resultado positivo o negativo, dependiendo de si los ingresos son mayores que los gastos o viceversa. Si es negativo, los gastos son mayores que los ingresos. Decimos que hay una pérdida fiscal. Si es positiva, los ingresos son mayores que los gastos. Entonces hablamos de utilidad fiscal. Un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando en lugar de utilidad resulta pérdida fiscal? Cuando se tiene pérdida fiscal, la empresa no tiene la obligación de pagar impuestos sobre la renta. ¿Cómo obtengo el resultado fiscal? A la utilidad fiscal debemos restarle las pérdidas fiscales de los ejercicios anteriores que no se hayan aplicado hasta el momento de hacerlas. El resultado de esa operación es la base sobre la cual el fisco puede calcular y cobrar el ISR correspondiente al ejercicio. La fórmula para obtener el resultado fiscal de una persona moral es la siguiente: ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas menos las utilidades pagadas a los trabajadores da como resultado fiscal. Detengámonos en cada uno de los elementos por separado. Ejemplo. El cálculo del ISR aplicado la PTU del 10% y la tasa del 30%, el artículo 9 para pagos provisionales. ¿Cómo se calcula la utilidad fiscal? Según el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la utilidad fiscal se obtiene restando de los ingresos acumulables del ejercicio las deducciones autorizadas y las utilidades pagadas a los trabajadores durante el ejercicio. Esta operación puede dar un resultado positivo o negativo, dependiendo de si los ingresos son mayores de los gastos o viceversa. Si es negativo, los gastos son mayores de los ingresos, decimos que hay una pérdida fiscal. Si es positivo, los ingresos son mayores de los gastos, entonces hablamos de utilidad fiscal. Se calcula el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiese o debió hacerse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda el monte de los anticipos y rendimientos que en su caso hubiesen distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente. Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primero pagará provisional, comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio y se considera el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiese sido de 12 meses. Cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo dispuesto en esa fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en las más de 5 años a aquel por el que se deban efectuar los pagos provisionales. Fórmula para el cálculo del coeficiente de utilidad. Ejemplo del cálculo del coeficiente de utilidad. La presentación de
de la declaración anual de las personas morales será en este año 2018, en el mes de marzo, después del ejercicio fiscal del año anterior, del 2017, en este ejemplo. Ejemplo de aplicación del coeficiente de la utilidad y la tasa del ISR.